Oigan, en esta cuarta semana del juicio de P. Diddy, los residentes de Nueva York opinan sobre la sentencia que debe recibir el rapero. Hasta el momento, con todo lo que han escuchado, ¿qué piensa la gente? ¿Saldrá bien o no saldrá bien de esto? Ahí nos vamos a enterar con Yelena, pero además el cantante colombiano Feid se reunió esta mañana con cientos de fanáticos en la Gran Manzana, así que Yele nos tiene todos estos detalles de Feid y del rapero P. Diddy. ¿Cómo está, Yele? Besos a toda mi gente en Nueva York. Hola, feliz viernes. Besos a ustedes. A ver, y les cuento que hace pocas horas se llevó a cabo pues óyeme, la verdad que Feid, señores, se robó el show. Estamos hablando de hace, ¿qué? Como 4 o 5 horas. Él convocó a todas sus fanaticadas a una tienda de gorras porque él está promocionando, haciendo una colaboración con los Yankees, la gorra de los Yankees, y por cierto, puso su nombrecito en un lado de la gorra, que la gorra cuesta $60 por si la mosca. Pues anyways, el caso es que allí se formó un tremendo alboroto en la salida. Feid compartió con todos sus fanáticos, sirvió como DJ y bueno, pues se formó una tremenda algarabía y también repartieron cafecito colombiano. Entre otras cosas, tal como lo dijiste, Lili, mucha gente está opinando, hablando referente al caso de P. Diddy y los fanáticos, obvio que tenían que opinar. Aquí les va. Personalmente no le daría nada, lo dejaría libre, porque yo no veo ningunos niños menores poniendo quejas, no veo nada. Bueno, en mi caso, a lo que yo pienso, deberían darle una cadena perpetua por todo lo que ha pasado. Le doy ya el tiempo que lleva, le doy 1 o 2 años. ¿Por qué? Y que si lo hizo mal, que pues pida disculpas, ¿entiendes? Si hubo físico, son personas mayores, tú haces con tu vida lo que tú quieras. Ahora mismo yo quiero quitarme la ropa aquí y venderme por $20, eso es mi problema. Obvio, cadena perpetua. Él quiere privar como un papi chulo con toda esa gente de todo el mundo, no. Él no puede salir de así fácil. Yo le daría unos 15 años, no soy juez, pero yo pienso por lo que hizo y daños materiales que yo creo que puede cubrir, porque realmente yo creo que todas estas personas que están acusando lo están queriendo tener una ganancia. Yo creo que todo eso es un circo, porque el humano es otra cosa y es otra cosa físico. Serían 10 años, 10 años. Ay, de verdad que no me atrevo ni a opinar, de verdad. Que Dios se apiade de él. Si yo fuera el juez, yo le daría por lo menos 30 años para poner el ejemplo más grande. 30 años ahí, que no salga más, que le boten la llave. Yo le daría cadena perpetua, primero y principal, porque no se puede jugar de la manera que él jugó para luego... Eso debe ser condenable aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, por mí, que se pudra en la cárcel. Bueno, les cuento que en el día de hoy continuó testificando una exnovia de P. Diddy que se hace llamar como James. Ella habló de los famosos freak-off que podían durar entre 12 horas hasta 3 días y que para aguantarlo, señores, tenía que usar entre ellas, pues, y mencionó que también bajo lágrimas que Diddy pues lo obligaba a tener relaciones con diferentes hombres y sin protección muchas veces, que obviamente se la pasaba grabando absolutamente todo, que eso también se llevó a cabo en diferentes lugares, tanto hoteles como en su casa. Y lo más triste del caso es que ella aseguró que no quería perder su casa porque P. Diddy era que la pagaba y que por eso se sintió obligada a hacer todas esas barbaridades que hizo. Es que tú escuchas estas cosas y tú dices, Dios mío, tanta culpa tiene uno como el otro, o sea, por no perder una casa o por no perder una carrera o por no... Yo no sé, yo creo que... Sí, ¿en qué momento tú dices? ¿En qué momento digamos tú dices, que te pasa una primera vez, pero no volver? Sí, o sea, ¿en qué momento un ser humano vuelve todo esto, su vida tan material? O sea, primero tú sabes que las son ilegales, que eso es, o sea, que estás en problemas, que lo que estás haciendo es mal, que... ¿Cómo pasa todo esto? Y al final la gente también como lo está percibiendo es que nada de esto tiene que ver con ni nada, porque al final son parejas que han sido de él, que sí hubo mal, la gente, pero no debería ser como el mismo castigo. También que eran muchas menores. Eso también para gente es lo pensaba. Que estoy entendiendo. Sí, que eran menores de edad, inclusive hasta decían que niños y niñas, pero bueno. O sea, no hay manera de defender. Es indefendible lo que este hombre ha hecho, sí. Totalmente. Pero te pones a pensar cómo en el mundo que vivimos ahora, que hemos empoderado tanto a la mujer, hemos hecho tanto, todavía puedes escuchar estas cosas, ¿me entiendes? Y que tan fácilmente te digan, no, aguanté todo esto para que me pagaran la casa. Tenemos que seguir aprendiendo, Lili. Y a lo mejor ese tipo de casos las mujeres lo siguen viendo y dicen, hay que poner un stop, y cuando pasen ese tipo de cosas, simplemente no volver a esa situación y ya.
y que lo logren, y que lo logren. Vamos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca.